Quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 19. Lucas 17, 12, 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y al entrar en una aldea, está hablando de Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Acompáñame a orar en esta mañana. Padre, nos sentimos dichosos, privilegiados de estar aquí en tu casa. Hemos leído tu palabra, sabemos que tu palabra ya es bendita de por sí. Y una vez más te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables en esta mañana. Toma control absoluto de mi vida y habla, dinos lo que tú quieras hablarnos, lo que tú quieras decirnos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título del mensaje, siempre ponemos un título a los mensajes, se llama El pecado. Un título muy sencillo, el pecado. Todos pequemos. Todos pecamos y todos pecaremos, porque a raíz de que Adán y Eva pecaron, eso se ha sido transmitido en nosotros y todos lo hacemos. Ahora, la diferencia importante es que una cosa es practicar el pecado, caer siempre, 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 siempre en lo mismo, y lo otro es puntualmente pecar. Entendemos la diferencia, ¿verdad? Muy bien, hemos leído esta historia, una historia tremenda. Dice que Jesús entró en una aldea y aconteció que había 10 leprosos, y resalta las escrituras que se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque si ellos se acercaban donde estaba la gente, los podían apedrear. De hecho, la ley de Moisés estipulaba que cuando ellos se acercaran, tenían que ir gritando, diciendo: inmundo, inmundo, inmundo. Era terrible la situación, ya no solamente de enfermedad, sino la situación de exclusión social, familiar. Por ello resalta Lucas que se pararon de lejos, no se podían acercar y comenzaron a gritar, alzaron su voz. ¿Y qué dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Y él qué hizo? Simplemente los envió, como decía la ley mosaica: ir y mostraos al sacerdote, que ellos van a certificar si estáis sanados o no. Ellos ¿qué hicieron? Obedecieron. Y en esa obediencia, cuando iban de camino al templo para que los sacerdotes los examinaran, comenzaron a darse cuenta que algo estaba pasando. Su lepra comenzó a desaparecer. Yo imagino que ahí iban y uno lo miraba al otro y decía: no puede ser. Ahí le faltaba un trozo de nariz, le estaba creciendo. Otro tenía esas manchas, se le estaban desapareciendo. Otro tenía heridas, llagas. Y a medida que andaban, se estaban sanando. De tal forma que ellos comenzaron entonces a decir: bueno, hemos sido sanados. ¿Y qué sucedió? Solamente uno de ellos volvió a dar gracias a Jesús. Esta vez ya no lo hizo de lejos porque estaba sanado, se acercó a Jesús, se puso de rodillas y dio la gloria a Dios. Yo me imagino los otros 9. Tal vez había hombres casados, tal vez había hombres que habían tenido un hijo y no lo habían podido disfrutar en meses o inclusive en años. Tal vez sus padres estaban vivos, no sabemos la historia de cada uno de ellos. Pero se olvidaron de dar gracias
a Jesús. A veces nos pasa a nosotros, perdonadme, a mí el primero. Tengo una necesidad, clamo a Dios y Dios me responde, Dios me sana, Dios me bendice, Dios abre esa puerta y me olvido de darle gracias a Él. ¿No te ha pasado a ti? Que estás clamando a Dios por esa situación familiar, de trabajo, de salud, y Dios te responde, Dios te bendice. Y a veces el Espíritu Santo nos golpea y dice, oye, no te olvides. Antes, cuando no tenías ese trabajo, te esforzabas por venir a la iglesia. Ya no vienes. Antes, cuando no tenías esa situación familiar, orabas noche y día, ayunabas, buscabas al Señor, pero ya no lo haces. Y dice que solamente uno de ellos, y era samaritano. Para un judío era más importante un perro que un samaritano. Ellos aborrecían a los samaritanos, lo tenían como inmundo. Es verdad que en los inicios, en los principios, los samaritanos eran gente mezclada que adoraban a otros dioses, que no buscaban a Dios, pero solamente uno volvió a dar gracias. Jesús lo observa cuando viene, ya no de lejos, se pone a sus pies, hincó sus rodillas y dice, ¿no eran 10 los que estaban enfermos? ¿Dónde están esos 9? Nadie respondió. Y dice, ¿ya ha venido quién? El extranjero, el samaritano, el que según nuestra sociedad no vale. ¿Y qué le dice? No solamente te sano, sino por esta acción eres salvo. Porque con esa acción estaba diciendo, yo reconozco no solamente que te digo maestro, no solamente te digo Jesús, no solamente te estoy diciendo Cristo de boca para recibir esa sanidad, sino que estoy demostrando que tú eres mi Salvador. ¿Pueden decir aleluya? Y Jesús, que le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Y cuánto le pudo tomar de tiempo? 10 minutos, media hora, 1 hora. ¿Qué era eso para lo que habían recibido? ¿Dónde estaban los 9? Estarían viendo un partido de esos raros, ya tú sabes. ¿Por qué se ríe? Bueno, ya tú sabes. Son alegrías momentáneas, infructíferas. Bueno, vamos al tema. ¿Qué sucedió? Jesús no solamente lo sanó, sino lo salvó. ¿Qué es más importante, que Dios nos sane o que Dios nos salve? Yo he visto gentes, hermanos, hemos estado en campaña, hemos visto milagros, personas que se han levantado de sillas de ruedas, yo lo he visto. He visto gente poseída por diferentes espíritus y el Señor los ha ministrado, los ha sanado. He visto gente enferma y Dios ha hecho un milagro. Pero ha pasado el tiempo y no están. Yo quiero que podamos meditar sobre nosotros. ¿Somos agradecidos con Dios? ¿O somos como esos malos hijos? Perdonadme, yo sé que aquí no hay ningún mal hijo. Pero a veces queremos algo, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto. Te quiero, te quiero. Y somos hasta zalameros. O sea, decimos palabras hasta, guapo, eres el... Y luego cuando nos lo compra el papá o la mamá, ay, adiós, ya, si te vi no me acuerdo. Hay cristianos así, que claman y claman, y los ves, y dices, wow. Pero cuando reciben su bendición se olvidan de Dios. Dios nos dice en esta mañana, no nos olvidemos. Más importante que una sanidad es la salvación. Hay otro caso en la Biblia de un leproso. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Dice, vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho
de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es interesante, este leproso es distinto a los otros 10. Él dice que tuvo el atrevimiento, parece ser que estaban solos, no había nadie, y tuvo el atrevimiento de acercarse a Jesús. No sé si a 1 metro, 2 metros, no lo sabemos, pero él se acercó. Eso da a entender de que no había nadie, porque si hubiera habido alguien, Jesús no le hubiera dicho, oye, no se lo digas a nadie. Entendemos esto, hubiera habido más testigos y en vano se lo hubiera dicho. Él se acercó, pero fíjate, se puso de rodillas y le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Y Jesús qué hizo? Teniendo misericordia de él, lo tocó. Jesús podía hacer como ha hecho en muchos lugares de las Escrituras, decir la palabra. Hermanos, perdonadme, yo soy pastor, usted es cristiano, pero viene un leproso y yo digo, pues, sánalo. Sí o sí, y está bien. Bueno, Jesús de hecho lo hizo en muchas ocasiones, dijo, recibe la sanidad, como acabamos de leer con esos 10 leprosos. Pero Jesús lo dignificó, puso su mano sobre él. ¡Wow! El problema de los leprosos no solamente era su enfermedad, sino, como he dicho antes, quedaban sin familia, quedaban excluidos de todo. Eran personas inmundas, eran personas solitarias, que sus únicos amigos eran otros o otras leprosos. Pero él lo dignificó. Él tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Lo sanó. Nosotros, perdóname, yo era así. Yo era un leproso como este o peor. Mi lepra tal vez no era exterior, no se veía, pero era una lepra interior que se manifestaba con mis acciones. Y Jesús, aunque me vio sucio, aunque nos vio sucio, no tuvo problema en ser ese buen pastor, tomarnos, ponernos en sus hombros y llevarnos al redil. Hoy más que nunca necesitamos acordarnos de dónde Dios nos sacó. Tendemos a olvidarnos, hermanos. Estamos hablando de la lepra. ¿Sabes? Esa enfermedad en ese tiempo no había cura. No había médico que la pudiese curar. Solamente Dios podía hacer ese milagro. ¿Y qué hizo? Bueno, Él lo sanó. Ahora le dijo, no le digas a nadie que estoy aquí. No le digas a nadie lo que acabo de hacer. ¿Y qué hizo este hombre? Yo me imagino, hermanos, es una suposición mía. Si tenía esposa, fue donde su esposa y tocó a la puerta. ¿Quién eres? Soy tu marido. Y la mujer, al vernos sano, ¿qué ha pasado? Bueno, Jesús me ha sanado. Ya ha ido al sacerdote, ha dado testimonio. No sé, lo veía la vecina aquella que siempre está con la cortina, ¿verdad? ¡Wow! En tu barrio no sé, en el mío sí que hay así, ¿verdad? No hace falta ni cámaras ni alarmas. Ahí están. Y diría, ¡wow! Ese hombre está leproso, pero está sano. Ya no tiene esas llagas, ya no es leproso. Y comenzarían a preguntarle. Y claro, al final tuvo que decir que Jesús le había sanado. Con lo que ha hecho el Señor en nosotros, y a veces nos da vergüenza decir que Él nos ha sanado. ¿Y qué pasó? Que Jesús ya no pudo entrar en la aldea, estaba en algunos lugares apartados, pero toda la gente, ¿qué dice? Toda la gente, ¿de dónde? Venían a Él de todas partes. Hoy más que nunca las personas necesitan saber que el pecado puede ser perdonado y que las personas pueden ser libres de cualquier esclavitud, de la droga, del alcohol, del adulterio, de la fornicación, de cualquier cosa. Y para ello nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Pueden decir aleluya. Bueno, ¿y la lepra qué es? ¿Hay todavía personas leprosas? El año pasado en Barcelona hubieron 4 aquí en Barcelona. Nos dice que somos aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo, ¿sí o sí? Bueno, hay aproximadamente 250.000 personas que tienen lepra. Parece que no nos damos cuenta de esa situación. ¿Dónde están los casos mayores?
en la India, en Brasil. Hay lugares que, a pesar de que ya hay vacuna, por cierto, un venezolano, no sé si hay algún venezolano por aquí. ¿Hay algún venezolano? Uno nada más, dos, tres. Bueno, pues un venezolano, su padre era catalán, ya tú sabes, pero su madre era venezolana. Dice que encontró la vacuna para poder aplicarla y que millones de personas fueron sanadas. Ese hombre se llamaba Jacinto Convil, nació en Caracas el 11 de septiembre de 1913, murió después de 100 años. Ahora, anteriormente, en el año 1873, hubo un noruego, un doctor noruego, René Hansen. Por eso también esa enfermedad se reconoce como lepra o Hansen, porque ese doctor se dio cuenta, pudo ver la bacteria. Pero a pesar de todo eso, miles de personas son afectadas. Qué triste. Bueno, el problema es que esa enfermedad en algunos lugares, la miseria que hay, la situación social produce esas enfermedades. Hay también animales, como el armadillo, que es transmisor de esa enfermedad. Están muy serios, se han puesto serios. Pensaba que la lepra era en los tiempos bíblicos, pues mira, también está ahí. En Estados Unidos 235 casos fueron diagnosticados el año pasado. Ahora, espiritualmente, la lepra es el pecado. Y todos nosotros, perdónenme, lo digo con educación, y yo el primero, éramos leprosos. Y el Señor nos sanó. ¿Somos agradecidos? Es importante hacer una autorreflexión. ¿Por qué? Porque el Señor nos sanó. Ahora, podemos volver otra vez nuevamente a tomar esa enfermedad. Cuidado, cuidado. ¿Y cómo se contagia esa enfermedad? Sobre todo, usted se acuerda del COVID, esa enfermedad que algunos tuvimos que vivir, ¿verdad? Era por las partículas esas de la saliva, el aire, la ropa. Bueno, pues esto es exactamente igual. Al tocar, al hablar, al acercarse con esas micropartículas, las personas se pueden enfermar. ¿Sabes que esta enfermedad es muy rara? Hay personas que se dan cuenta de esa enfermedad a los días porque salen manchas. A veces pasan meses y no se ve la lepra. Incluso 1 año, 5 años, hasta ha habido casos que han pasado 20 años. Déjame decirte, el pecado tarde o temprano se va a manifestar. Puede en un día, en un mes, en 5 años, en 20 años. Por eso es importante de cuidarnos. ¿Usted se acuerda con el COVID? Creo que ha sido la generación más limpia de este siglo pasado y de este siglo. Llegabas a casa y ¿qué hacías? Los zapatos ahí. Ya tenías tus zapatillas. Te ibas corriendo al lavabo, te lavabas las manos, hasta te duchabas. La comida que comprabas, aunque estaban embolsadas ahí a limpiar con alcohol, que a veces no sabías si te comías una zanahoria o era, no sé. Pero espiritualmente, hermanos, a veces no nos cuidamos. Cuidado. Dios nos ha sanado de la lepra, pero a veces nos juntamos con personas que son leprosas. A veces escuchamos y nos acercamos demasiado y somos infectados por crítica, murmuración, que son esas micropartículas que afectan a nuestra vida. Pero no pasa nada. Cuidado. El pecado tarde o temprano, tiene sus consecuencias. Yo te animo y te digo, ¿con quién te estás juntando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Porque a veces no le damos importancia y la tiene. Quiero que vayamos a otro pasaje. ¿Usted se acuerda lo que dice la palabra sobre un rey llamado Uzías? Quiero que me acompañes, si tienes ahí tu Biblia,
A ver si encuentro ese pasaje, lo tenía para compartir el último. Aquí lo tengo. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas 26, 4 y 5. ¿Lo tienen? Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Leemos ahora el versículo 16 de Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Otra versión dice, Uzías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso, y fue precisamente su orgullo lo que causó su ruina. Otra versión dice, arrogante. Este hombre, hermanos, comenzó a reinar, si no recuerdo mal, con 16 años. El profeta Zacarías fue su mentor, estaba con él, y mientras que Zacarías vivía, él era number one, era número uno. Todo lo que hacía, Dios le prosperaba. Nos dice esos pasajes de Crónica que Dios le dio inteligencia para levantar murallas, que Dios le dio inteligencia incluso para hacer armas de defensa, que tiraban piedras y tiraban flechas. Dice que era además un experto en la agricultura, pudo a través de la agricultura traer bendición y beneficios a su nación. Fue una persona inteligente, se rodeaba de gente inteligente. Pero murió Zacarías. Se empezó a envanecer, empezó a tener orgullo y cuando era fuerte se le fue la cabeza. ¿Qué es lo que pasó con él? Los reyes estaban por encima de los sacerdotes y por encima de los príncipes y de todas las personas, pero los reyes tenían la limitación que no podían meterse dentro del templo y ofrecer sacrificio. Para eso eran los sacerdotes. Luego te lees todo el capítulo y dice que él dijo, no, hoy voy a ofrecer yo un sacrificio. ¿Por qué? Porque soy el rey y se me da la gana. Cuando él va adentro, los sacerdotes le dicen, rey, te estás equivocando, no hagas esto, porque tú eres el rey, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero aquí solamente podemos entrar los descendientes de Leví. Somos los únicos autorizados para ofrecer un sacrificio. Y él dijo, yo soy el rey, y yo soy el rey, y hago lo que quiero. No es como empezamos, es como acabamos. Y él dice que fue a ofrecer allí un sacrificio, y en ese momento le brotó lepra en la frente. Y ahí fue sacado rápidamente y llevado a una casa, y los años que le quedaron de vida, vivió como leproso solitario. Hermanos, hay que cuidarse de la gente de fuera. El mundo está lleno de lepra, hermanos, de pecado. Aún perdonarme, pero en la iglesia también hay personas que transmiten esa enfermedad. Sí, hermanos. El que critica, el que murmura y el que escucha, lo mismo. Pero también a veces nosotros en nuestro corazón nos envanecemos. Nos pensamos que somos los mejores, porque Dios nos ha usado. ¡Ja! Yo no me someto a nadie. Yo hago lo que se me da la gana. Y ahí vino la caída de este rey, que empezó muy bien, siguió bien, pero acabó mal. Seamos humildes, hermanos. ¿Por qué? Porque el único que vale la pena y marca la diferencia se llama Jesús. Todos los demás somos graciosos, iba a decir, no. Todos somos hombres y mujeres que hemos recibido su gracia, favor inmerecido, pero que no nos olvidemos que fue Él el que nos sanó. Otro hombre también con lepra fue llamado Naamán. La situación comienza con una historia interesante. Eliseo ha muerto. Ese profeta murió de una enfermedad. Ha sido enterrado, pero ha pasado la lluvia y no sé qué, y ahí ha quedado su cuerpo, sus huesos ahí. Y ahora van a enterrar a alguien. Y cuando van a enterrar a alguien, vienen ahí bandas armadas. ¿Y qué sucede? Y ahí lo tiran y ese hombre resucita y se va corriendo. Y ahora esas bandas armadas tenían por costumbre ir y secuestrar a doncellas, a muchachas y hacerlas esclavas.
Y una de ellas estaba en casa de Naamán, el general del ejército de Siria. Y estando allí se dio cuenta que Naamán, su señor, era general, era hombre valeroso, dice la Biblia, pero leproso. Y un día, hablando con su jefa o con su dueña, le dice: oiga, allí en mi país hay alguien que es un profeta, porque esto sucedió antes que Eliseo muriera. Amén. Y le dice: hay un profeta que se llama Eliseo, ese que luego tiraron a ese cadáver y resucitó. Durante años estuvieron las bandas armadas. Y le dice: si va mi señor allí, lo va a sanar. Y su mujer se lo dijo a Naamán. ¿Y qué dijo Naamán? Pues vamos. Llegó allí, quiere hablar con el profeta y manda a su criado. Y le dice: oye, Giezi, dile que vaya y que se meta 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se enfada y dice: no hay mejores ríos en Asiria, que tengo que venir aquí. Y me dice este señor: yo pensaba que saldría, invocaría a su Dios, clamaría a Dios, se abrirían los cielos y vendría ahí algo y me sanaría, y me dice que me meta en el Jordán. A veces las cosas sencillas son los que quitan la lepra de nosotros. Porque ¿qué es lo que quita la lepra de nosotros? Una oración diciendo: Jesús, reconozco que tú has muerto por mí, soy un pecador, límpiame con tu sangre. Fíjate, no hay que pagar nada. No se trata de firmar nada. Y menos mal que Naamán tenía gente alrededor que le aconsejaron. ¿Y qué le dijeron? Pues Naamán, si te hubiera dicho cualquier otra cosa, no lo hubieras obedecido. Te hubiera dicho: vete de rodillas ahí. ¿Cuánto más? Que te sumerjas 7 veces. ¿Con quién te juntas? ¿Qué escuchas? ¿Cuáles son tus amigos que te dan consejos? Cuidado. Porque si llegan a ver otro, le dice: vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a pegarle fuego a la ciudad porque esto nos han tomado el pelo. Y cuando lleguemos allí a tu casa, a esa chica la vamos a meter en la cárcel o la vamos a matar. No, gente con sabiduría le dijo: métete en el agua. Total, un baño de vez en cuando va bien. Y se metió una vez y sigo igual. Ha dicho 7 veces. Y la segunda. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y igual. Otro dice: me voy, esto no funciona, esto no. No. Pero la 7ª vez cambió todo. Salió sin lepra. ¿Tanto nos cuesta obedecer a Dios? Sabemos que estamos viviendo, lo digo, sabemos que estamos viviendo en pecado, pero no nos importa, ya lo arreglaré mañana. Sabemos que estamos viviendo en desorden, que estamos escuchando críticas, no pasa nada. Sabemos que estamos viviendo, haciendo cosas que a Dios no le agrada y no luchamos para salir de esas. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios te dice: ponte a cuentas conmigo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero tú haz lo que tienes que hacer, porque ahí viene la sanidad, ahí viene la bendición. ¿Qué cosas? Bandas armadas estuvieron durante años haciendo lo que hicieron. Y Eliseo murió de una enfermedad, hermanos, el profeta. Ese que Dios le hablaba. Ahí podemos ver que no somos nosotros, que es Dios. Y quiero resumir, porque a veces decimos: y pastor, ¿y cómo sé yo que estoy juntándome con una persona entre comillas leprosa? Porque a un leproso humano le veo las manchas, le veo que le falta un trozo de oreja o de nariz y ya no me acerco. Pero esas personas leprosas que usted menciona espiritualmente, es muy fácil. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y perdonadme, yo sé cuando alguien me viene diciendo algo a bien y cuando alguien me viene criticando. Y usted también. Porque si alguien me empieza a hablar de fulano y ese fulano aparece, me está criticando. ¿Por qué no vamos donde él y se lo decimos?
Eso ya no es criticar. Si, pastor, mira, vamos a hablar. No, es que eso es criticar. No te metas en esos chismes. Aléjate de esas personas que no te acercan a Dios. Porque si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes discernimiento. Tú sabes qué compañías te convienen y quién no. Ay, pastor, es que me quedo sin amigas y sin amigos. Mejor solo o sola con Cristo que no con multitudes sin Cristo. Quiero concluir en esta mañana. Si el Señor nunca nos ha sanado de la lepra, porque nunca lo hemos recibido como Señor, Él nos puede salvar hoy y nos puede sanar. Si nunca le hemos aceptado y queremos aceptarle, hoy es una buena oportunidad. Voy a hacer un llamado para alguien que nunca ha aceptado a Jesús, si lo quiere aceptar. Pero hay un segundo llamado. Si el Señor ya nos limpió de la lepra, pero por X motivos, tal vez hemos vuelto a enfermarnos, porque salió de nuestro corazón como del rey Uzías, que no necesito de nadie, yo no me someto a nadie, yo soy number one. O nos hemos juntado con personas que nos han contagiado, o nos hemos alejado de Dios y hemos ido a sitios inadecuados. Ese será el segundo llamado. Recuerda, estamos viviendo en un mundo de leprosos, por eso no podemos bajar la guardia. No te olvides también que algunos se pueden llamar cristianos, pero están transmitiendo la lepra. Cuidado, a veces los síntomas se ven rápidos, pero a veces pueden pasar años. Pero sin duda esa lepra surgirá. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana y hago un primer llamado. Este llamado también va para todos los que nos están viendo por las redes sociales, por YouTube, o nos van a ver o van a escuchar este audio. Si nunca antes has aceptado a Jesús como el dueño y el Señor de tu vida, yo hago este llamado. Si tú quieres, hoy lo puedes aceptar, todos con sus ojos cerrados. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Y ahí donde están viéndonos por los diferentes lugares, si hubiera alguien, ahí donde estás, si puedes ponerte en pie, hazlo. Todos con sus ojos cerrados. Todos con sus ojos cerrados. Esperamos unos instantes. Si nunca has aceptado a Jesús, yo te invito a que te pongas en pie. Padre, en esta mañana yo quiero orar por esas personas que han reconocido, tal vez ahí en sus casas o en sus hogares, que quieren aceptarte como su único Salvador. También si hubiera aquí alguien, Señor, que por vergüenza también no se ha levantado, yo lo quiero presentar delante de ti para que tú lo sanes de esa lepra, de ese pecado, y puedan ser limpiados en cuerpo, en alma y en espíritu. Gracias, Jesús, por ese sacrificio, en el nombre de Jesús. Y ahora hay un segundo llamado. Si Dios ya nos limpió un día, tal vez somos como esos hijos pródigos que se alejaron de la casa del Padre, o tal vez simplemente nos hemos descuidado y nos hemos contaminado por acercarnos a personas, a lugares, por escuchar, por ver cosas inadecuadas. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana, todos con sus ojos cerrados. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Jesús, Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me dirijo también a los que nos están viendo y te digo también que Dios te bendiga. Aunque yo no te veo, el Espíritu Santo sí te ve. Todos aquellos que se han puesto en pie, todos aquellos que reconocen que aunque Jesús los limpió un día, hoy necesitan nuevamente
que el Señor los vuelva a limpiar. Quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que necesito que en esa área que tú sabes me sanes. Sáname de todo pecado, de todo aquello que a ti no te agrada. En el nombre de Jesús, reconozco mi necesidad absoluta de ti. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. No te sientes todavía. Quiero orar por ti. Padre, mira a todos los que se han puesto en pie en esta mañana aquí, y aún mira en sus hogares, en sus puestos de trabajo, no sé, todos los que han tomado esa decisión de reconocer su necesidad, Señor. Extiende, Señor, tu mano de gracia. Extiende, Señor, tu mano de misericordia. En el nombre de Jesús, tú eres el único, Señor, que nos puede salvar, que nos puede sanar, que nos puede limpiar. Extiende, Señor, ahí tu mano y tócanos, Señor, con tu misericordia. Ven ahora ministrando cada área, cada mente, cada corazón, cada alma, cada espíritu, Señor. Y sánanos por completo de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, llena. Ven tocando, Señor, las vidas, ven tocando los corazones. En el nombre de Jesús, extiende, Señor, tu mano de gracia, Señor. Extiende tu mano de misericordia. Gracias, Señor, gracias. Adora al Señor, iglesia. Todos nos ponemos de pie. Te invito a que le adores. Adórale en esta mañana. Dale tu mejor adoración en esta mañana. Dale tu mejor. Cuando no valíamos, cuando nadie nos quería, cuando estábamos sucios en nuestros pecados, Él nos tocó, Él nos limpió, Él nos salvó. Por eso dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Siente la presencia de Dios en tu vida. Siente la presencia de Dios en tu corazón. Siente como que tu vida ha cambiado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias. Gracias, Jesús. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Cuando tú estás, no hace falta nada más, Señor. El lugar cambia, Señor. Gracias, 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 gracias. Adora al Señor, iglesia, no te oigo. Adórale, dale gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Dile al Señor que te visite en esta mañana. Dile al Señor que te visite. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Apláudele fuerte.